Biblias en segundo libro de Reyes 5, del 1 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Al 15 vamos a leer. ¿Ya lo tiene? ¿Ya tiene la palabra, la porción? Amén. Bueno, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en todo Israel, en toda la tierra, sino en Israel. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, presentar nuestros corazones delante de ti para recibir de ti, disponiéndolos. Señor, háblanos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema para esta mañana es reconociendo a Dios. Amén. Reconociendo a Dios. Mire, este capítulo nos muestra a un hombre que tenía unas expectativas de vida muy altas. Había llegado muy, muy alto en su carrera. Podríamos decir lo más alto en su carrera, porque era el general del ejército. Dentro de la carrera militar era la cúspide, lo más alto.
Él no podía ostentar a ser rey porque no estaba dentro de su lineamiento. Ya eso era otra cosa. Pero lo que él había podido alcanzar, lo había logrado. ¿Sí? Dentro de su oficio era el mejor. Porque para llegar a ser el general, tenía que haber sido el mejor. Siempre. Desde que se enlistó. Y como eso va en promociones, ¿verdad? Entonces tenía que llegar a ser el mejor para que un día lo designaran como el general, como el hombre a cargo de todo. Mire, el nombre Naamán es usado tanto por los sirios como por los israelitas. Naamán significa agradable, placentero. Definitivamente Naamán era de agrado para su rey, para el rey de Siria y para el pueblo. Naamán era una persona muy estimada, porque como leímos en los versículos, imagínense que sus criados le rogaron y le dijeron: Naamán, pero mi señor, si solo el profeta solo te está pidiendo de que vayas, y si no te pidiera gran cosa, ¿no lo harías? Mire, quienes convencieron al final a Naamán de irse a meter al Jordán fueron sus criados, porque él se molestó, él se enojó y dijo: allá es mejor y no este río de aquí, etcétera, y todo lo demás. Entonces, no solo el rey quería que ese hombre fuera sano, sino también sus criados. ¿Sí? Porque habían llevado a una muchacha cautiva. ¿Y usted cree que una muchacha cautiva, si hubiera sido maltratada, le hubiera dicho a la señora: mire, allá en Israel hay un profeta? No. Hubiera esperado a decir: es que se muere este hombre de lepra. Pero vemos que la misericordia de Dios es alcanzada. La misericordia de Dios alcanza la vida de Naamán. Y entonces aún hasta la criada que había sido cautiva, estaba preocupada por la salud de Naamán. ¿Sí? Entonces era de agrado para el pueblo, era de agrado para el rey. El rey lo tenía en alta estima. Mire, Naamán tenía muchas características que lo distinguían de los demás. Pero en la Biblia dice que era valeroso en extremo. Era una persona con valor, con determinación ante situaciones difíciles y peligrosas. Aquí vemos que él estaba pasando por una situación difícil y él no se había rendido. Él estaba viendo cómo encontraba salud para su vida. Amén. Era una persona valerosa. Había ganado muchas victorias para Siria. Había llevado la victoria a su rey. Y entonces el rey lo tenía en alta estima y decía: no, para mí esta persona es muy importante. Probablemente para el rey, a nivel de ejército, Naamán era la persona más importante. Y sabía que si Naamán no se curaba, tarde o temprano lo tenía que quitar. No porque no fuera capaz, sino porque ya no iba a dar de sí. Ya vamos a ver, hay una diferencia. En Siria, probablemente, me estoy adelantando, pero en Siria probablemente no era problema la lepra, como para estar cerca. Caso en Israel, que había que sacarlos. Mire, yo creería, pero eso es un punto personal, que probablemente Naamán nunca había sido derrotado en combate. Probablemente. Puede ser que sí. Pero dice que era valeroso en extremo. Este hombre era insaciable en las victorias, insaciable en sus metas, insaciable en su triunfo. Y todo el tiempo quería dar lo mejor de sí, dar lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque había un rey al cual él le tenía que dar cuentas.
Y entonces tenía que llegar siempre donde el rey diciéndole, ganamos, ganamos, ganamos. Dice que era valeroso en extremo. Ninguna situación lo amedrentaba. Eso quiere decir. A saber si llevaba un récord de victorias. Es que veamos la capacidad o lo que había llegado este hombre. Tal vez en su tiempo es donde menos bajas habían tenido. Porque cuando se va a la guerra, pues se evalúa, ¿verdad? ¿Cuántas bajas se pueden tener? Y dice, bueno, que se pierde un 15, un 20% versus lo que vamos a ganar, está bien. Entonces, para ser valeroso, Naamán tenía que ser un hombre audaz. Tenía que ser un hombre sereno. Porque si iba a ir a la guerra, tenía que ser frío, calculador. Es que mire, si usted va a ir a pelear y va a tener miedo, entonces mejor regrésese. Y si usted va a pelear y no está dispuesto a morir en la batalla, entonces regrésese. Pero este hombre no. Era muy inteligente. Si tenía victorias es porque era muy inteligente, porque hacía muy bien la estrategia para combatir, para pelear. Y algo más, dentro de esta característica, significa que tenía que ser imperturbable. Significa que no, cualquier cosa no lo iba a desestabilizar. Era una persona fría, ¿sí? Calculadora. Y dice la palabra, pero leproso. ¿La lepra tenía que ver con su forma de ser? No. Eran dos cosas totalmente separadas. No tenía una que ver con lo otro. Entonces, Naamán se tuvo que haber distinguido toda su vida de los demás. Toda su vida. El pueblo sabía quién era Naamán. El pueblo sabía cuánto valía para ellos Naamán. ¿Sí? Mire, probablemente nosotros donde trabajamos no seamos el jefe, porque tal vez no podemos llegar a ese puesto. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta distinguirnos de entre los demás? Nos gusta ser diferentes. Nos gusta ser mejores. Esto es lo más alto que yo puedo llegar. Bueno, ni modo, pero aquí voy a ser distinguido. Que la gente cuando yo no venga sienta mi ausencia. Entonces imagínense cómo se sentía el rey. Decir, si este se me muere, ¿quién va a ocupar su lugar? Y el ejército tal vez decía, y si este se nos muere, ¿cómo vamos a seguir ganando? Pues, ¿quién nos va a infundir ese aliento? Porque me imagino que Naamán tenía que infundirles un aliento muy alto a sus hombres. Tanto de palabra como de hecho. Amén. Entonces, pero tenía lepra. Por lo visto, los sirios no ponían en cuarentena a los leprosos. Porque se presentaba, si vemos, se presentaba ante su rey. La esposa hablaba con él. La criada lo conocía. Entonces, no lo ponían en cuarentena. Entonces, su herramienta principal de trabajo estaba siendo afectada. Ese es el primer punto. Su herramienta principal de trabajo estaba siendo afectada. ¿Y cuál era? Su cuerpo. Naamán sabía, él sabía que en cualquier momento iba a ser relegado de su cargo, porque la enfermedad no le iba a permitir seguir peleando. No solo el hecho de la estrategia,
¿Sí? No solo es el hecho de la estrategia, sino que él ya no iba a poder salir a combatir. Y eso es lo que él, me imagino, ¿verdad? Siendo el general del ejército, lo que le gustaba, estar en medio de la batalla y regresar victorioso, ¿verdad? No decir, la batalla se ganó por fulano, sino que la batalla se ganó por mí. Y rey, aquí vengo, hemos ganado. Porque Naamán, si era estimado con el ejército y con el pueblo, significa que él tomaba en cuenta todo. Entonces se presentaba y decía, Señor, rey, hemos ganado. Aquí traemos otra victoria para ti, aquí traemos otra victoria para los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a la lepra, y mire, el tema no es que nosotros nos veamos como leprosos, porque ese no es. Sino que en este caso, Naamán, él tenía lepra. Él. ¿Sí? Probablemente nosotros podamos tener otra cosa y no es lepra. Pero tengamos los mismos síntomas. Esta enfermedad, la lepra, provoca úlceras cutáneas. ¿Sí? Úlcera, entonces algo que había que cubrir. Entonces yo me imagino que a medida que iba avanzando la enfermedad, de seguro cuando iban a entrenamiento, veían que Naamán ahora se ponía todo el traje, ¿verdad? Y así iba a practicar. Y decían, wow, nuestro general, miren cómo está, él está haciendo el doble de esfuerzo, él se está preparando más. Y probablemente lo que él estaba haciendo era cubriendo sus úlceras. También produce un daño neurológico y debilidad muscular. El proceso de incubación de la lepra es muy lento, de modo que los afectados pueden pasar asintomáticos de 4 a 10 años. Entonces alguien puede ser infectado de lepra sin saber, sin sentir que tiene lepra. Algunos comparan la lepra con el VIH ahora, que puede pasar mucho tiempo incubado sin que se desarrolle. Y no hay síntomas, la gente se siente bien, etcétera, y todo lo demás. Entonces, ¿cuánto tiempo había pasado Naamán? No sabemos. Pero hay un lapso entre 4 a 10 años. Y ahora ponga atención a esto. Por tal razón, es muy difícil hacer un diagnóstico precoz de dicha enfermedad. ¿Por qué? Porque la lepra provoca protuberancias deformantes de diversos tamaños y formas. Pero aquí es cuando ya la lepra se da, ya cuando se evidencia, ya cuando hay un diagnóstico. Amén. Esta bacteria afecta a los nervios periféricos y produce daño neurológico en brazos y piernas. Quiere decir que se pierde la movilidad. Naamán sabía que no podía ir a la guerra así, porque necesitaba de su cuerpo, necesitaba de sus brazos, de sus piernas y de sus brazos para poder luchar, para poder pelear, para poder cabalgar. Entonces este hombre sí estaba preocupado por su vida, ocasionando la pérdida de sensibilidad en la piel y en debilidad muscular. Quiere decir que Naamán empezó a sentir que se cansaba de seguro muy rápido. Y sin aliento y sin fuerzas, ¿qué podemos hacer? Nada. Amén. Ahora, al perder esta capacidad de percibir sensaciones, no se puede sentir dolor. El cuerpo sufre, pero la persona no siente dolor. No siente frío o no siente calor. Los enfermos pueden herirse o quemarse sin darse cuenta. Amén. Mas como no eres ni tibio ni frío, no eres ni tibio ni caliente, ni frío ni caliente, perdón. ¿Ven los dos extremos? Sino que eres tibio.
Quiere decir que una persona puede pasar asintomática, sin sentir la frialdad en su corazón, creyendo que está bien. Sin sentir el fuego de Dios y creer que está bien. Amén. Probablemente Naamán sería y él no sentía, decían, increíble, va, un superhombre. No, estaba enfermo. Entonces, mire, al avanzar la enfermedad, se deforman los miembros, todo, se deforma todo. Las mucosas de boca y nariz se destruyen, se pierde el vello corporal, los dientes y los rasgos faciales. Era una enfermedad terminal. ¿Qué necesitaba Naamán para desarrollarse como general? Su cuerpo, su mente. Y esa enfermedad lo estaba alejando de lo que había luchado toda su vida. Esa enfermedad lo estaba alejando por lo que se había esforzado. Pero, ¿cuánto tiempo habrá pasado sin darse cuenta? Y él creyendo que estaba bien. ¿Cuántas veces peleó y ganó ya con lepra? ¿Cuántas bendiciones había recibido de parte de Dios? Porque aquí lo dice, que Jehová es el que le daba la victoria. Pero leproso. ¿Cuántas veces había ganado una victoria? Tibio. Ni frío, ni caliente. Tibio. ¿Quiere decir que nosotros podemos llegar a alcanzar cosas tibio? Sí. Amén. Entonces, segundo punto. Estaba acorralado ante la situación. Sabía que le quedaba poco tiempo. Todo lo que Naamán había obtenido es porque Dios se lo había dado. Todo lo que usted y yo tenemos proviene de Dios. Amén. Entonces, su oficio, su estima ante el rey, las victorias, el reconocimiento del pueblo sirio, etcétera. Todo eso, aunque era en el pueblo sirio, todo eso se lo había dado Dios. En Siria, aún con lepra, era estimado por lo que había logrado. En Israel hubiera sido apartado, no importando qué. ¿Sí? Recuerden, la lepra es figura de pecado, ¿verdad? Podríamos decir que Naamán, podríamos decir que Naamán no sabía quién era Dios. Pero lo dudo mucho. Algún conocimiento, algo lo había escuchado en algún momento. ¿Sí? Si estaban cerca, si Siria e Israel están a la par. Siria está al noroeste de Israel. Entonces, en algún momento, alguna historia de lo que Dios había hecho con ese pueblo. Así como podían haber, lo habían podido invadir. Habían situaciones en las cuales no habían podido hacer nada contra Israel, etc. No conocía al Dios que lo había hecho famoso. ¿Sí? A ese como tal, como Dios. No lo conocía. Pero Dios sí sabía quién era Naamán. ¿Amén? Lo que para una joven se convirtió en cautiverio, porque tuvo que haber sido muy difícil, ¿verdad? Que esta joven fue llevada cautiva a Siria.
para Naamán se convirtió en bendición. Dios no se equivoca nunca. Porque ¿a dónde fue a parar esta joven? A la casa de Naamán. Mire, a saber si también para esta joven había algo para ella. Porque llegar, ¿sí? Exactamente. José, ¿dónde fue a parar? A la casa de Potifar. ¿Y después dónde fue a parar? A la cárcel. Y el jefe de la cárcel lo tuvo en estima y lo puso a cargo de todo. Mire, probablemente Naamán, con los recursos que tenía, ya había probado de todo. Todos los médicos estaban a su disposición dentro del reino. Y todo aquello que estaba también fuera de Siria. ¿Por qué? Porque lo vemos. Porque cuando llega Naamán y le dice al rey, dicen que así, hay allá. ¿Qué hizo el rey? Ve, toma, lleva esto. Te voy a dar, no, te tienes que llevar esto y eso. Yo te voy a enviar cartas. Amén. Y el rey ya había hecho lo posible para curar a su mejor hombre. Pero es que no dependía del rey y no dependía de Naamán. Dependía de Dios. ¿Qué cosa nos está afectando que nos está alejando de lo que hemos logrado? Y le voy a decir algo. Nos pueden buscar los mejores doctores, nos pueden dar los mejores permisos, nos pueden buscar las mejores soluciones, pero como es Dios quien está en el asunto, no podemos hacer humanamente nada. Entonces, la esposa de Naamán le da la información de la joven israelita con respecto al profeta. Entonces vemos aquí a todo el pueblo de Siria que quería que se curara Naamán. Todos estaban pendientes. Me imagino que cuando le decían, tal vez alguien salía de viaje y en tal parte decían, no, miren, aquí los leprosos se curan así, esto. De seguro llevaban y le decían, Naamán, aquí hay una pócima, aquí hay que tomar algo, hay que hacer algo, etcétera. De seguro lo había probado de todo. Fíjense que no vemos una actitud de rechazo de parte de Naamán. No vemos que le diga a la esposa, ¿y qué estás hablando? ¿Y por qué estás hablando con la cautiva? ¿Y por qué estás hablando con la criada? ¿Y quién es la criada? Para que a ti te diga lo que hay que hacer. Fíjese que no vemos eso. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre desesperado. Era un hombre necesitado. Era un hombre enfermo. Entonces, como ya lo había probado todo de seguro, ahora si salía algo más, ¿qué perdía? Nada. Probarlo. Y le dice la joven a la esposa, si rogase al profeta, en este momento, mire, en este momento Naamán iba a rogar por cualquier cosa. ¿O no es así? O cuando tenemos el diagnóstico, o cuando ya nos dicen que estamos mal, no rogamos. Pero mientras los síntomas no han salido, estamos enfermos, pero como no sentimos los síntomas, entonces no rogamos, no pedimos, no buscamos y nos creemos fuertes. No, yo puedo. Voy a seguir haciendo lo que yo quiero.
Naamán se presenta ante el rey. Mire cuál era la necesidad, qué tan grande era la necesidad de Naamán. Que viene y va donde el rey y le dice: me han dicho que en Israel, me han dicho que hay un profeta, me han dicho que hay una cura, me han dicho que me pueden sanar. ¿Dónde? A Israel. Y es increíble que el profeta no estaba en Israel, estaba en Samaria, la ciudad que los judíos no querían. Pero ahí estaba el profeta. Y yo creo que Naamán sabía esto. Naamán sabía que dentro de todo Israel había una ciudad a los cuales los mismos judíos los hacían a un lado o los despreciaban. ¿Sí? ¿O no es así? Entonces, se presenta donde el rey y le dice: rey, hay una oportunidad de ser sano. Mire, este hombre tenía fe. Ah, claro, es que cuando estamos enfermos la fe aumenta. Pero, mientras no tenemos necesidad de fe, sí. Pero aquí vemos a un hombre decidido y le dice: no, rey, tengo que ir. Yo quiero ser sano. Y mire la disposición del rey. Llévate esto, llévate esto. El rey se lo dio. Naamán no estaba gastando. El rey se lo dio y le dijo: toma, llévate esto. ¿Sí? De seguro el rey y Naamán sabían que había un Dios en Israel que sanaba. O por lo menos sus profetas. Mire, Naamán reconocía autoridad. Y es una de las razones por las cuales sale rumbo a Israel con el beneplácito y con dotes de parte del rey. Era un hombre que reconocía autoridad. En su necesidad hubiera salido corriendo rápido para Israel y le hubiera mandado a decirle al rey: rey, dice Naamán de que había una oportunidad de ser sano. ¿Y usted cree que el rey se iba a enojar? No. Si le importaba que ese hombre fuera sano. Y entonces va donde su autoridad y le dice: ¿me permites ir? Amén. Tercer punto, reconociendo a Dios. Definitivamente la expectativa de Naamán era curarse, no importando cómo. En la desesperación, a uno no le importa cómo curarse. Lo que uno quiere es ser sano. Le dicen a uno: mire, usted se tiene que tomar estas medicinas en ayunas. Se las tiene que tomar a las 6 de la mañana. Y usted dice: no, pero yo me despierto a las 7:30. O le dicen: se la tiene que tomar a las 5. ¿O usted alguna vez no le ha quedado medicamento a tomarse a las 12 de la noche? A las 2 de la mañana, dice aquel hermano. ¿Y qué hace usted? Tomársela. Se despierta, pone la alarma. ¿Sí? Y no le importa si después no se vuelve a oír, pero se tomó la pastilla. Y usted tiene esperanza, tiene fe de que la pastilla va a hacer un efecto y se va a sanar. Amén. Entonces su oficio, su estima ante el rey, las victorias, el reconocimiento del pueblo. Perdón, me confundí de punto. Entonces le dije que la expectativa era curarse, no importando cómo. Había desesperación y necesidad en su corazón. Mire, el problema, vemos en este punto, de Naamán no era financiero. No era como el de la mujer que aparece en los evangelios, donde dice que lo había gastado todo y ya no tenía cómo curar su flujo de sangre. Este hombre tenía recursos, pero se había dado cuenta que el recurso no le servía de nada. No le valía de nada, porque ante Dios
Nuestros recursos no valen nada, sea 1 o sea 100. ¿Sí? Entonces su problema no era financiero, su problema era de salud. Una muerte segura para este hombre. Y de seguro muy dolorosa. Porque pensar que se va a quedar alguien deforme, que se le van a caer todo el vello, los dientes, era una condición horrorosa. Él iba a buscar a ese profeta del cual la joven le había dicho. Mire, a la joven no la conocía, pero su desesperación fue tan grande que le creyó. Una desconocida le dio la solución para su vida. Vemos a un hombre que no tenía oposición de nada ni de nadie a su alrededor. Al contrario, todos estaban buscando que él fuera sano. El rey estaba de su lado, su familia y los que estaban cercanos. Pero Dios estaba en el asunto. ¿Y qué andaba buscando Dios de Naamán? Simple, su atención. Entonces Dios va a ocupar cualquier medio, cualquier cosa. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Mire, al llegar donde el rey de Israel, él creía que de inmediato saldrían a su encuentro, ¿verdad? Porque era enviado del rey. Y como era enviado de otro rey y traía cartas y traía presentes, creía que, sí, de una sola vez, nada más que. Y el rey no sabía nada. Pero ¿qué le dijo la joven? ¿A dónde le dijo la joven a la esposa que buscara sanidad? ¿Dónde el rey? No. ¿Dónde el profeta? Donde aquel que lo iba a sanar. ¿Qué le estaba diciendo la joven? Cumpla lo que le estoy diciendo. Haga como se lo estoy diciendo. Vaya donde el profeta. No, pero es que yo voy a ir donde el rey. No, vaya donde el profeta. ¿Y qué sucedió cuando llegó donde el rey? Le dice, pero yo no soy Dios. No puedo dar vida ni puedo quitar vida. Y dice que rasgó sus vestidos. Y dijo, no hombre, si eso es lo que ahora están buscando es conflicto. ¿Por qué? Porque sabía quién era Naamán. Y de seguro el rey pensó, bueno, como no lo puedo sanar, entonces hoy va a querer venir y hacer pleito contra mí, guerra. Y este es bueno. Y cuando el profeta oye, le manda así al rey, ¿por qué rasgas tus vestidos? Envíamelo a mí. Aquí tenía que haber venido primero. Envíamelo a mí y vea que hay profeta en Israel. ¿Sí? La joven fue bien clara. En Samaria. Y de seguro Naamán pensó, bueno, dijo, me mandaron para San Salvador, pero hoy me voy a meter allá, aquella parte donde está bien feo. Y sí, ahí está el profeta. No quiero decir lugar porque no quiero que nadie se vaya a ofender. ¿Sí? La joven lo envió al profeta, no donde el rey, para ser sano. Definitivamente que si no hubiera creído que allí podía encontrar sanidad, no se hubiera molestado en ir donde el rey de Siria, y viajar. Entonces, ¿qué pasó? Mire, lo toparon al cerco. No le quedó de otra. Y el último punto es la rendición de Naamán. ¿Por qué? Porque ya estando ahí, ¿qué podía hacer? Ir donde el profeta, si ya había viajado. No le quedaba de otra. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Ya no nos queda de otra, sino que ir donde el profeta. Sino
que llegar otra vez a la casa de Dios, sino que otra vez buscar al Señor. Una vez más se siente defraudado de sus expectativas. Sí, porque llegar donde el rey y que el rey le diga, no te puedo sanar. De seguro se entristeció, porque en el rey no encontró esperanza. Entonces lo manda a llamar el profeta. Entonces no le queda otra cosa que ir. Naamán espera que el profeta llegara al palacio. Naamán de seguro creía que el profeta estaba en el palacio y que ahí lo iban a sanar. ¿Sí? Y no fue así. Si queremos que Dios nos ayude, tenemos que ir donde está Él. Amén. Entonces, al llegar donde el profeta Naamán se vuelve a equivocar. ¿Por qué? Porque el profeta no salió, sino que mandó al siervo. Mandó al mensajero. Y dice que cuando él dijo entre sí, mire, menos mal. Pero los demás vieron su actitud. Dice que él dijo entre sí, bueno, cuando yo llegara, él iba a salir, iba a proclamar, ¿sí? Iba a decir esto y esto, me iba a tocar y yo iba a quedar sano. ¿Qué hizo Naamán? Se molestó contra el profeta y despreció el mensaje y al mensajero. Y al final, sus propios criados lo hacen entrar en razón. ¿Quiénes? Los sirios. Yo creo que los sirios, los criados tenían más fe que Naamán. Amén. Y le dicen, mi señor, ya estamos aquí. ¿Qué cuesta? ¿Qué te está pidiendo el profeta? Nada. Algo tan simple como ir y descender otra vez. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Nada. Únicamente descender. Cuando Naamán se le envió a sumergirse en el río, se molestó en gran manera y se le olvidó que era un hombre audaz, sereno. Las características que vimos al principio, ¿verdad? Inteligente, que era frío para tomar decisiones, calculador, imperturbable. Estaba de seguro luchando la guerra de su vida. Y se le olvidó que en ese momento tenía que haber sido sereno. ¿Qué sucede cuando tenemos problemas? Cualquier cosa nos perturba, nos aflige. ¿Sabe por qué razón el profeta no salió? Porque tenía lepra. No lo iba a tocar. Era prohibido para él tocarlo. Así que le mandó el mensaje. Y al mensajero le dijo, dile, ni te le acerques, es leproso. Ahí de lejitos. Con que te oiga suficiente. Naamán no necesitaba que el profeta lo tocara. Naamán tenía que obedecer la palabra que se le había enviado por medio del profeta. Eso necesitaba Naamán, ser obediente a la palabra. Tenga cuidado cuando despreciemos no solo al mensajero,
sino el mensaje de Dios para nuestras vidas. Porque una cosa puede ser el que esté arriba y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Naamán tenía que descender hasta el Jordán para reconocer. ¿Cuál es el tema? Reconociendo a Dios. Naamán tenía que descender hasta el Jordán para reconocer que Dios era quien lo había engrandecido. Que todas las victorias que él había tenido era porque Dios se las había dado. No era por su esfuerzo, no era por su intelecto, no, es porque Dios lo había permitido. Así que yo le pregunto, ¿qué ha ganado usted? ¿Qué ha alcanzado usted? ¿Ha reconocido, no me diga amén, pero ha reconocido usted que todo lo que tiene es por Dios? ¿O hay parte de su vida en la cual usted no estamos ni fríos ni calientes, sino que estamos tibios y decimos, no, pero a mí me ha costado? Y si esa es nuestra actitud, no se preocupe. Nos van a llevar al Jordán. Y nos van a hacer descender, no una, 7 veces. Hasta que reconozcamos que Dios es Dios. Naamán tenía que entender que su vida dependía de la voluntad de Dios. Y que así como le había dado todo, también se lo podía quitar todo. ¿Sí? La única forma de reconocer que Dios es Dios, ¿cuál es? Descendiendo al Jordán. Mire, qué increíble, porque Naamán todavía no había perdido nada. Y Naamán no perdió nada. De todo lo que él había logrado, no lo perdió. Perdió su puesto, su cargo, su esposa, su familia. No perdió nada. Pero tenía que recuperar su salud. Eso fue lo que recuperó. ¿Cuándo? Cuando obedeció. ¿Sabe por qué? Porque lo reconoció hasta el final. Cuando descendió 7 veces y sale, y a la 7ª sale y se vio limpio. Él, cuando se fue a meter al Jordán, no lo había reconocido como Dios. Él obedeció. Quiere decir que para reconocer que Dios es Dios, tenemos que obedecer. Y entonces cuando sale y ve su piel, mire, Naamán tuvo que haber tenido una nueva piel, no la que tenía. Hoy en día no va a ser la lepra el medio que Dios utilice, o una enfermedad, no necesariamente. Pero recuerde algo, si usted y yo nos alejamos de Dios y nos olvidamos quién es el que nos ha sostenido, tendremos que descender al Jordán para reconocer que Dios es nuestro Dios. Amén. Y dice el versículo 15 del capítulo 5. Y volvió, ¿a dónde? Hoy el varón lo estaba esperando. Hoy el varón lo recibió. ¿Cuándo? Cuando ya estaba sano. No le pidamos a Dios que nos reciba así, solo así, si no queremos descender primero.
Y volvió al varón de Dios. Mire qué importante. No se fue, sino que regresó donde estaba el varón de Dios. Ya no era el profeta. Ya era el varón de Dios para él. Y toda su compañía, y se puso delante de él. Mire, estaba reconociendo una autoridad. Y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Solo tenemos que descender. Solo tenemos que obedecer. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de perderlo todo. Y Él, en su misericordia, nos permite volver otra vez. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Corre teniéndote tan cerca, Señor. Teniéndote a nuestra disposición. Hay momentos que se nos olvida que tú eres Dios. Hay momentos, Señor, que se nos olvida que tú eres quien nos sostiene. Hagamos una evaluación de nuestras vidas y veamos. Examinemos lo que nos está pasando a nuestro alrededor. ¿Está teniendo usted problemas de salud? ¿Está usted teniendo problemas familiares? Y estos, en vez de disminuir, han aumentado o se mantienen. ¿Estamos teniendo problemas en el trabajo? ¿Nos está costando mantenernos en la posición? Y tal vez no entendemos por qué estos problemas se han incrementado en nuestras vidas. Es porque Dios está en el asunto. Es porque Dios nos está diciendo: obedece. Obedece. Obedece porque yo he sido el que te ha sostenido siempre. ¿Ha visto disminuidas sus fuerzas, sus capacidades? ¿Ha visto disminuida su estabilidad?
¿Somos menos felices hoy que un año atrás? ¿Nos sentimos más cansados hoy que tiempo atrás? Porque cuando obedezcamos, vamos a poder reconocer de qué era nuestra culpa. Señor, aquí estamos. De seguro, con todas las opciones acabadas y probadas. Cansado de probar muchas cosas y ver que no resultan las cosas. Señor, permítenos obedecer tu palabra. Que tu palabra sea un aliento a nuestras vidas y no una molestia. Y entonces todos los síntomas van a desaparecer. Gracias por tu misericordia. Porque no hay Dios fuera de ti. Y de una o de otra manera nos harás volver a ti. Esa es su misericordia. Ya sea que usted venga con o sin rasguños, con todo o sin nada, con un buen olor o apestando. Y le decían los criados a Naamán: si tan solo obedecieres. Naamán, ¿qué te cuesta ir? Ahí está el río, métete. Naamán estaba a un paso de ser sano y lo estaba pensando. No se quede a un paso. No nos quedemos a un paso de ser sanos. Metámonos al Jordán. Porque la obediencia nos sanará. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.